Hola a todos, nos encontramos en un nuevo video de Financial Sphere. En esta ocasión voy a hablar acerca de las opciones financieras. Este es un video a continuación de la playlist de derivados financieros, en el que ya expliqué un poco acerca de ellos. En otro video también expliqué acerca de los futuros y forwards. Entonces en esta continuamos acerca de las opciones financieras. Entonces iniciemos. Todo partamos de qué son las opciones financieras y es que como los contratos y los forwards, los contratos de futuros y forwards, eh, estos también son contratos entre dos partes en el cual el comprador de la opción adquiere un derecho, mientras que el vendedor adquiere una obligación de comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura y con unas condiciones pactadas en el presente, ¿sí? Ya veremos que hay dos tipos como de opciones, que están las opciones call, las opciones de compra, y las put, que serían las opciones de venta, y ambas se pueden comprar y vender. Y ya veremos cómo funciona ello. Respecto a las características, la primera de ellas tenemos que el precio acordado al que se negociará las cantidades del subyacente en la fecha de vencimiento se conoce como el strike. Este precio strike es también llamado el precio del ejercicio y este es el que se pacta, ¿sí? Para las negociaciones de las cantidades en un futuro. Pero esto también va acompañado de ese monto que el comprador de la opción le paga, le entrega al vendedor, ¿sí? En el momento de la negociación por adquirir este derecho. Y este, este seguro que le paga el comprador al vendedor, sí, se conoce como prima, sí. Debemos tener en cuenta que el comprador no tiene el derecho pero no la obligación de ejercerlo. Entonces, por eso está ese seguro, como que el vendedor tenga, bueno, te voy a vender en los siguientes meses, pero necesito un seguro, ¿no? Que me proteja ante ello y pues que en caso de que no te funcione a ti, yo me gane ese seguro como vendedor. Ya explicaré un poco cómo funciona eso en las gráficas. Pero eso es como, así como las principales características. Hay un precio strike, que es el precio de ejercicio que pactamos, y está la prima, que es ese seguro que le entrega el comprador al vendedor, que le paga el comprador al vendedor. Y finalmente tenemos que pues esto pertenece a la familia de los mercados sobre the counter, sobre mostrador, ¿sí? Entonces son estructurados a la medida de las necesidades de las partes, en cuanto al tamaño, la cantidad, la modalidad de entrega, el strike y por supuesto la fecha de vencimiento. Estas son las principales características de las opciones financieras. Principalmente hay dos tipos de opciones a nivel general, que son la americana o de tipo americana, que estas son las que pueden ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento, mientras que las europeas solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Entonces, europea, solo en el vencimiento se puede hacer el ejercicio de la opción, mientras que la americana en cualquier momento, ¿sí? Antes de la fecha se puede hacer, o en la fecha, o hasta la fecha, durante, sí, eso varía. Entonces, esta es la principal diferencia de estos dos tipos de opciones. Otra clasificación, pero ya de acuerdo a su valorización en las opciones financieras, es la siguiente, y es que hay tres clases o tres fases en las que se puede encontrar esta opción, y está la at the money, que es cuando este precio strike, el precio del ejercicio, está muy próximo al precio del subyacente. Entonces, por ejemplo, aquí es cuando al tenedor de la opción no le genera ningún flujo de caja, ni positivo ni negativo, está break-even como se conoce o en ceros. Y aquí se conoce como un delta del 50%. Eso del delta no me detendré a explicarlo. Hay unas letras griegas y que cada una tiene una definición relacionada con las opciones, ¿sí? A su valorización, a la velocidad de la opción. En este caso el delta refiere a eso, la velocidad del precio de la opción. Eso lo podría explicar en un próximo video. Pero es entender eso. At the money es cuando flujo de caja nulo para el tenedor de la opción. Out the money es cuando se conoce fuera del dinero y es cuando no le genera un flujo negativo al tenedor de la opción, ¿sí? Su valor es cercano a cero. El delta es menor a 50%. Y in the money es dentro del dinero. Es cuando la opción, si el tenedor de la opción si le está generando, si la ejerce inmediatamente, le genera un flujo de caja positivo, ¿sí? Entonces el comprador tiene una posición ganadora acá. Y el delta es mayor a 50%. Ahora vamos a abordar el perfil de las opciones. Entonces, como vemos, están la opción compra, bueno, los call, que son las opciones de compra, y los put, que son las opciones de venta. Y tenemos acá compradores y vendedores, tanto de call y put, comprador de call y put, y cómo funciona. Entonces, como podemos ver, esto es clave. Los compradores siempre tienen ese derecho, pero no obligación, a comprar el de activo subyacente. Y en las put,
él tiene el derecho y no la obligación a vender el activo subyacente. Recordemos, put opción de venta, call opción de compra, ¿sí? Ahora, el vendedor de una call, es decir, el vendedor de una opción de compra, siempre va a tener la obligación, los vendedores siempre tienen la obligación, tanto en las put y en la call, y los compradores siempre tienen los derechos, tanto en la opción, en los put y en los call, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la venta call, hay obligación de vender el activo subyacente, y en la venta put hay obligación de comprar el activo subyacente. Bueno, entonces voy a explicar cada una de las gráficas, las opciones. Entonces está la compra call, la venta put y la compra put. Entonces, primero que todo, vamos a iniciar con la compra call. Entonces, hay que explicar primero las características del gráfico. Entonces, tenemos en la línea vertical, en el eje Y, tenemos pérdidas y ganancias. Entonces, en este punto, el tenedor de la opción, cero, flujo de caja cero, no gana ni pierde. Y aquí encima tenemos las ganancias y por debajo tenemos las pérdidas. ¿Listo? Y en la línea horizontal tenemos el precio del activo subyacente. Entonces todo esto es precio. Entonces a medida que esté más a la derecha aumenta y a medida que esté más a la izquierda disminuye. ¿Listo? Y esta línea mm, roja va a representar el comportamiento de ese precio a lo largo del tiempo respecto a las pérdidas y ganancias. ¿Sí? O el comportamiento de las pérdidas y ganancias respecto al precio del activo, ¿sí? Porque esta es nuestra variable independiente y esta es la dependiente. Entonces, como podemos ver, asumamos que tenemos un precio strike, hicimos un contrato de opciones y nuestro precio strike va a ser de $10. Y la prima, recordemos, lo que le paga el comprador al vendedor, ese seguro, es de $1. Entonces, el precio del ejercicio va a ser de $10 y vamos a analizar los comportamientos. ¿Qué pasaría a la izquierda de ello? Si el precio llegara a caer, no sé, por ejemplo, a 8 o a 5, ¿qué pasaría acá? El comprador tiene la opción, pero no la obligación, recordemos, de comprar algo a 10, pero el precio del activo ya está en el mercado a 5. ¿Le va a servir comprar caro y venderlo barato? Por supuesto que no. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El comprador de la opción no va a ejercer su opción, ¿sí? No, porque no había sentido en ejercerlo. Entonces, aquí, ¿qué pierde? ¿Qué pierde el, el comprador de la opción? Solo va a perder $1, que es lo que le paga la prima. Recordemos que la prima no es devolutiva. Eso ya se paga y ya lo pierde el comprador. Ese es el seguro. Veámoslo como un seguro. Entonces, ¿qué pierde? $1. $1 pierde si el precio está por debajo de 10. Por debajo del precio del ejercicio, el precio strike, ¿sí? Si el precio del activo está por debajo del precio strike. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Como podemos ver desde acá, desde este punto, la línea roja empieza a aumentar. ¿A qué se debe este comportamiento? Primero, analicemos hasta dónde llega y es este cruce. ¿Ese cruce qué precio es? Este cruce, el precio es 11. ¿Por qué? Porque el precio es 11. Porque recordamos, si él tiene la opción de comprar a 10 y asumamos que lo ejerce, compra a 10, lo vende a 11, que es el precio del mercado, el activo subyacente, gana $1. Pero él había perdido $1 por la prima, que la prima ya sabemos, eso siempre se paga. Es decir, que está en ceros, ¿sí? Ganó $1 por valorización, pero perdió $1 por el seguro que pagó de la prima, entonces está en ceros. Como podemos ver acá, está en ceros, ¿sí? Entonces, aquí en $11, eh, si se ejerce, no habría pérdidas o ganancias, estaría en ceros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta? ¿Qué pasa cuando aumenta el precio? Por ejemplo, no sé, a 15, por ejemplo, si aumenta a 20. Aquí ya el tenedor de la opción la va a ejercer, el comprador de la call la va a ejercer porque va a comprar algo a 10 que en el mercado está a 15. Compró muy barato, lo puede vender caro. Entonces, no sé, compra a 10, vende a 15, gana 5. Menos la prima que tuvo que haber pagado inicialmente, o sea, menos 1, 5 menos 1, 4. Entonces ganó $4 ahí. Entonces aquí ganó el comprador de la call si el precio llega a aumentar por acá, por encima de los 11. ¿Sí? Y así es como funciona, así es como se comporta la compra call. Entonces ya sabemos, por debajo del precio strike va a perder solo su prima. Por encima del precio strike hasta los 11 sigue perdiendo. Ya en 11 queda break even, no gana ni pierde. Y ya por encima ya empieza a ganar y ya la puede ejercer sin ningún problema. ¿Sí? Entonces así es como funciona la compra call. Voy a continuar con
con la venta call. Bueno, ahora vamos con la venta call. La venta call vamos a partir del mismo ejemplo. Entonces, asumamos que aquí tenemos el precio del activo subyacente, el mismo, el precio del ejercicio va a ser $10. El precio en el que va a estar en ceros va a ser $11. $11. Aquí va a ser la prima que va a ganar el vendedor, que va a estar en 1. Y aquí está en ceros. Y por abajo es donde pierde. Entonces aquí ya va en negativo. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Recordemos que, y como aquí está recalcado, eh, en este caso tiene la obligación potencial, por si la ejerce el comprador, por eso dice potencial, de vender ese activo subyacente. Pero en caso de que la ejerza, sí o sí tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, si el precio está por debajo de los $10, en este escenario, el comprador no va a ejercer su call porque no es rentable, ¿sí? No tiene por qué ejercerla, no ganaría. Entonces ahí este vendedor va a ganar su prima, este $1. ¿Qué pasa? El comportamiento del precio strike, recordemos que este $10 es el strike y que la prima es de $1, ¿no? Aclarar que es el mismo ejercicio anterior. El, la caída empieza a generar ya pérdidas, las ventas. Aquí sigue positivo, pero ya acá en 11 ya termina en ceros. ¿Por qué? Porque asumamos que el comprador ejerce la opción en 11. Listo. Este tiene que vender en 10 algo que ya está en 11, ¿sí? Entonces, comprar en 11, vender a 10, pierde 1. Más el 1 que está acá queda en 0, ¿sí? Entonces, por eso en 11 eh, la, em, la ganancia pérdida es 0, si no, no hay ganancias. Ahora, ¿qué pasa si sigue aumentando el precio de la opción? Por ejemplo, a 15, a 20. Aquí ya empieza a perder o a tener muchos problemas el vendedor de la call porque eh, le toca vender algo a $10, que es el precio del ejercicio, el precio strike, algo que ya está en 20, en 15. Le toca vender barato. O si no tiene el activo, le toca comprarlo caro y venderlo barato. Entonces ahí va a perder el vendedor. Y así es como funciona la venta call, que es todo lo contrario a la compra, la gráfica. Bien, ahora respecto a la compra put, partiendo del mismo ejemplo, tenemos que acá en este punto es el strike, entonces son $10. Este es el strike, coloquemos una S acá. La prima también va a ser de $1. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? El comprador, para poder comprar una opción de venta, es decir, que va a tener el derecho a vender el activo subyacente en un futuro, no la obligación, recordemos. Él, si el precio está por encima de 10, puede ser en 15 o en 20. Si este precio está por encima, él va a perder solo la prima. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene que pagar? Recordemos, la prima siempre se paga si vas a comprar una opción, sea de compra o de venta. Ahora, ¿qué pasa si cae? ¿Qué pasa, por ejemplo, en 9? En $9, ¿cuál es el comportamiento? En $9 va a estar en ceros porque él tiene la opción de vender algo. Asumamos que la ejerce. Tiene la opción de vender algo en 10, que actualmente está en 9. Entonces, ¿qué pasa? Vende en 10, compra en 9, gana $1. O compra en 9, vende en 10, gana $1. Pero si le gastamos la prima, queda en ceros. Entonces, por eso en este punto está en ceros. Ahora, ¿qué pasa si el precio sigue cayendo? Por ejemplo, a 8 o a 5. Aquí ya este comprador de la put va a ejercer su posición y va a ganar, ¿sí? Porque va a vender algo en 10, que es el precio del ejercicio, que ahora está en 5, vendió caro. O sea, puedo comprar barato y vender caro. Entonces ahí ganaría este comprador de la put. Finalmente, ¿qué pasaría en una venta put? Entonces, en este caso, asumamos igual. Aquí tenemos nuestro precio strike de ejercicio. Y acá está el punto en que queda break-even o ni gana ni pierde aquí en los ceros. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento? Si sube de 10 en adelante, el comprador de la put no va a ejercer su posición. Entonces, ¿qué ganaría el vendedor de la put? La prima que le pagan, que esta llega acá.
Ahí eso es lo que ganaría el vendedor si sube el precio. Ahora, ¿qué pasa si cae a 9 el precio del activo subyacente? Aquí va a estar en ceros, porque tiene la opción, si el comprador ejerce la posición, este tiene la obligación de venderle a 10, de comprarle, perdón, comprarle el activo subyacente a 10, a pesar de que esté en 9. Entonces perdería $1 ahí, porque compra a 10, vende a 9, y con la prima, aquí ya quedan en ceros. Por eso en 9 ni se gana ni se pierde. Y ya, ¿qué pasa si sigue cayendo? Por ejemplo, a 8, a 5. Aquí en este punto ya el vendedor de la put ya estaría teniendo problemas, estaría teniendo pérdidas, porque se comprometió a pagar algo a $10, que el precio ya está en 8, en 5, ¿sí? Entonces ahí ya hay un problema. Y ahí es cuando ya incurriría en pérdidas el vendedor de la put, ¿sí? Tengo las dos juntas de los call, la compra y la venta, y solo pueden ahí visualmente mirar el comportamiento de la gráfica. Compra va a tener una porción plana en la parte de abajo de la gráfica porque hace un pago de la prima, ¿sí? Entonces, esa porción plana se refiere a, a cuando va a perder la prima y no va a ejercer su call, ¿sí? Ya luego, a partir del precio de strike, que sería el precio que estaría tanto acá como acá, ya cambia el comportamiento de la gráfica. Entonces, en la compra call sube, en la compra, en la compra o en la venta de call baja, en la venta de call baja. Y así hasta que llegara al precio en el que ni se gana ni se pierde, ¿sí? Y así es como funciona el comportamiento de las gráficas de los calls. Bien, ahora respecto a las put, como pueden ver, el comportamiento es ligeramente distinto, pero también es como es una reflexión. Y es que, miren, si se empieza a caer acá, empieza a subir y después se aplana. Entonces, igual, el comprador paga su prima, entonces la parte plana es acá, en la parte negativa de pérdidas, y el vendedor en la prima, la parte positiva por la prima es, es por encima, por las ganancias, ¿sí? Entonces, así es el comportamiento. Recordemos que esto es suma cero, es decir, que si uno gana, el otro pierde. O si uno no gana, el otro tampoco, ¿sí? Entonces, todo es así. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Quedó un poco largo, pero lo ameritaba. Y de hecho faltaron cosas. Por ejemplo, lo que les decía en el alfabeto griego, con lo de delta, alfa, creo que hay otro, con unas características de las opciones, ¿sí? Respecto a su valorización, a la velocidad de las opciones, pero no quise abordar mucho en este video porque quedaba muy extenso. Ya lo podría mencionar en otro video. Y sí, no olviden mirar en Notion la página web que está en la descripción del canal, donde ahí subo constantemente las noticias de la semana y las revisiones semanales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.